una interpretación, como un parecer, un comentario. La investigación social hace posible un conocimiento científico sobre los hechos de orden económico, político, social que vive un país, que vive un pueblo. En esta mañana con el doctor Jaime Chuchuca Serrano, investigador social, docente, PhD, sobre todo investigador de las ciencias sociales, quisiéramos precisamente hacer un análisis de lo que está pasando en la vida política del país desde esa perspectiva, desde esa exigencia, porque esta podría ser, como no, la libertad de expresión lo permite, una opinión de cualquier persona y por supuesto la polarización significativa que vive el país así lo demuestra, todo el mundo defiende lo suyo, pero otra cosa es el conocimiento social que quisiéramos destacar en esta mañana sobre el conflicto interno, armado, militarizado, económico, social, político, mediático que vive nuestro país. Doy la bienvenida entonces a Jaime Chuchuca. Muchísimas gracias, estimado Jaime, por acompañarnos en esta mañana. Encantados de compartir con usted, de escucharle y de intentar un acercamiento ciertamente serio, profundo, versado sobre los problemas que vive el país. Creo que esta situación amerita un esfuerzo de esta naturaleza. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Bolívar. Un gusto estar con usted aquí en Radio Alfa. Un saludo a toda la audiencia también que nos escucha. Creo que los problemas que afronta el Ecuador los hemos venido analizando ya durante algún tiempo y creo que una de las características sustanciales para analizar los eventos actuales es desde la matriz geopolítica. Esa característica yo creo que es vital. Se ha perdido análisis en cuanto a la inseguridad y lo que se ha denominado guerra interna o se ha denominado también terrorismo. Precisamente porque, de acuerdo a los reportes y las investigaciones, por ejemplo, de los mismos Estados Unidos, en América el actor principal, dicen los Estados Unidos, de la guerra de la droga es ese mismo país. El resto de actores que no se enumeran, por supuesto, en el decreto 111 del gobierno de Novoa, son, por ejemplo, el resto de estados en América, también se encuentra el sistema financiero y después de eso, por inmersión, el sistema político. En último lugar, podríamos decir, se encuentra el actor de las bandas delincuenciales, los carteles, los grandes capos, los comercializadores y productores de las distintas drogas, con cocaína, fentanilo, etcétera. Entonces, si miramos desde esa perspectiva, el Ecuador sería uno de los frentes dentro del conflicto regional. Por eso es que hemos puesto el concepto de guerra regional, ¿no? Para hablar de la guerra de las drogas, como una guerra institucional que viene más o menos desde la década de, y que ha venido ganando terreno dependiendo del frente en el cual se ha levantado. Y hablamos por frentes, porque, por ejemplo, Colombia, Perú, México tienen una larga data del conflicto, tradición, producción, comercialización, como en el caso de Colombia, incluso tiene varias bases militares estadounidenses. Al principio se decían que son 7, ahora los colombianos de modo crítico dicen que son más de 7, que podrían llegar a 17 en su suelo, ya que son eh, subbases las que se encuentran en el Estado colombiano. Entonces, el conflicto ecuatoriano ingresa desde esa perspectiva. Ahora, debemos analizar, y lo haremos también en la entrevista, dos partes muy importantes. La primera, que es la base ideológica que tiene esta guerra de las drogas, y la segunda, la base ideológica de lo que se llama terrorismo, ya que las dos
en cuanto a la guerra de las drogas y en cuanto a la teoría del terrorismo, son, tienen una fuerte base fundamentalista y es difícil de poder delimitar a todos los grupos que ingresan en esta perspectiva. Jaime, yo voy a defender un poquito algunas de las versiones oficiales, me parece, ¿no? No creo que llegue a ser un defensor de todo de todas las tesis, voy a ser crítico también. Pero efectivamente se puede notar desde el principio, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses, diríamos así, esta necesidad de ganar esa base ideológica que usted le denomina para hablar de eh, organizaciones terroristas, de terrorismo, de guerra, ¿no? De guerra, de guerra, que algunos en este momento están viéndole como una exageración. En fin, a un problema que podría ser también mirado o que debe ser también mirado desde el punto de vista social. La corrupción del Estado, el surgimiento de estos sectores sociales empobrecidos, etcétera, ¿no? Es decir, es un problema que no solamente puede reducirse a una base ideológica de la guerra, del terrorismo, de los grupos terroristas, etcétera, que además podrían confundir un poco, ¿no? Pero que en cambio, digo aquí la defensa, sí ha permitido que las Fuerzas Armadas incursionen en este momento a por lo menos reducir o detener o bloquear la embestida criminal en nuestro país. Ahora, la situación, para referirme un poco más, no es meramente ideológica, ¿no? Yo creo que surge de hechos concretos, es un fenómeno social que en realidad vivimos en Latinoamérica, que es un conflicto armado. Esta denominación de la guerra regional precisamente ha regado, digo yo, ríos de sangre en toda Latinoamérica desde la década de los 70, pero no solamente lo riegan los grupos criminales, carteles o delincuenciales, sino también el Estado que participa dentro de este conflicto. Aparte de los conflictos, también son económicas y por eso hablábamos del sistema financiero, que es el principal momento en donde se lava todo el dinero que proviene de la droga. Sin embargo, yo me refería a que este actor no es uno de los que se encuentran enumerados, por ejemplo, en el decreto, ni es mencionado por el presidente de la República, ni algunos otros. Y vamos poniendo ejemplos claros. En el caso de Ecuador hay un lavado de activos de alrededor de 3.500 millones de dólares anuales, de acuerdo a cifras de la CELAC, resumidas por la UAFE, de acuerdo a investigaciones internas. La semana anterior, la Asociación de Bancos del Ecuador dijo que tenía 672 millones de dólares en utilidades, es decir, en ganancias de los 10 bancos más grandes que tiene el país. Entre bancos y cooperativas superarían más de los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, la misma asociación de bancos dice que ha tenido una pérdida en la capacidad de pago de los créditos en el año 2023. Entonces, esto no se corresponde con la cantidad de elevación de las utilidades, porque el motor del crecimiento del sistema financiero es el pago de los créditos, es decir, el ciudadano común que pide plata al banco y paga. Y eso ha caído en 2023. Entonces, ¿por qué es que crecen las utilidades? Ya que el sistema financiero no es inversor productivo en el país y tampoco en otras regiones. Entonces, aquí habría un gran desajuste que debería ser investigado. Además, que los sucesivos gobiernos, desde el gobierno de Moreno, Lazo y Novoa, han venido en la tónica de bajar los impuestos a la salida de dólares del Ecuador, a la salida de divisas, hacia paraísos fiscales, como por ejemplo Panamá y Costa Rica. Incluso el gobierno de Lazo quiso aprobar directamente un tratado de libre comercio con Costa Rica que permitía todo este lavado de dinero. Entonces, el sistema financiero es uno de los principales actores. Ha dicho el gobierno de Novoa, por ejemplo, la semana anterior, que el conjunto de estas bandas criminales de 21, 22 bandas, podrían ser 26 bandas, mueve alrededor de 121 millones de dólares.
Le tomamos la palabra al presidente, pero ¿qué sucede con los otros 3.500 millones de dólares en lavado de activos que han sido permitidos por la desregulación del mercado, del sistema financiero, la desregulación a través de los tratados que se han venido firmando, e incluso del transporte de la droga? Porque yo digo, y aquí viene la situación ideológica, se cuestiona, por ejemplo, el gran crecimiento de la ignorancia en el Ecuador, y por eso es que muchos de los sectores que están participando en las bandas criminales dicen, ¿no?, que no han sido educados acordemente en valores, en ética, etcétera. Pero se cerraron 4.000 escuelas en el sector rural hace pocos años, y desde ese momento pues no se han abierto. En el gobierno de Moreno se abrieron 100, en el gobierno de Lazo se abrieron 200, según los reportes más o menos de los mismos gobiernos. Y mientras tanto, por otro lado, algunos medios de comunicación han intercambiado ese tipo de educación a través de las narconovelas, y luego nos preguntamos, o se preguntan por lo menos los ministros, también los ministros de defensa, los secretarios de seguridad, ¿por qué se inspiran en Escobar? Dicen, ¿no? Mientras se les está ofreciendo o cambiando la educación que debería ser institucional por una educación a través de telenovelas narco. Entonces, yo digo, es la situación ideológica que refleja este gobierno es parte, sí, de lo que sucede de modo estructural en nuestro país. Entonces, eso yo quiero evidenciar, que las fallas estructurales que tiene nuestro Ecuador provienen del cambio de las normativas, de las leyes, del conflicto, de la participación regional que tiene el Ecuador en América, de la intervención y la pérdida de independencia, autonomía política y económica que va teniendo cada vez más el Ecuador. El Estado, el desmantelamiento del Estado tiene una correlación directa el incremento de las pandillas, bandas delincuenciales y de la participación del Ecuador en el narcotráfico. Ok, bien importante esa causa, Jaime. En esta percepción parcial, incompleta, hay que señalarlo también, ¿no? Una percepción, una interpretación fragmentaria de la realidad, una donde falten elementos, va a provocar una inadecuada, inadecuado entendimiento de la realidad y consecuentemente una acción también equivocada, ¿no? Otro elemento, otro componente, Jaime, que está presente allí, les rogaría tomar alguna precaución porque hay ratitos en que la voz, sobre todo, está deteniéndose, me parece que es en su emisión, Jaime. Decía yo que hace falta una mirada integral, ¿no? En este tiempo hace falta siempre una mirada completa de todos los actores que están participando. Y hay otro actor poderoso, Jaime, que es el gobierno de los Estados Unidos, la embajada, el Estado Mayor, hasta las Fuerzas Armadas han sido o han decidido participar en esta militarización del país en estos días, Jaime. Sí, Bolívar, disculpas, tal vez no se me escucha muy bien, estoy con el celular. Si bien estos otros actores garantizan una gran participación y una gran problemática, tenemos que mirar también cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno, porque yo creo, y aquí viene el elemento de estas 2 últimas semanas, en 15 días, hay hay un aprovechamiento político, y aquí viene una participación también, decía yo, conceptual, ideológica del gobierno, de las circunstancias, de los sucesos del conflicto armado. Por ejemplo, la semana anterior se decía que el decreto y las leyes que se quieren aprobar en la Asamblea servirán para el presupuesto y la economía del conflicto armado. Este fue el discurso de la semana anterior y del día de ayer también, que iniciamos la semana de modo gubernamental. El gobierno ha dicho eso. El día de hoy y ayer en la noche, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dice lo siguiente, que si no se eleva el IVA del 12 al 15%, no se puede del Estado.
Sí, es decir, en menos de un día cambia de discurso el ministro de Economía. Ayer decía que la aprobación del IVA era para el conflicto interno y ahora dice que es para pagar los sueldos del Estado, que porque no tiene recursos en el Estado y que la caja del Tesoro tiene apenas 148 millones de... Luego, se dice que por la eficiencia económica permitirían solventar ya los problemas que tenía la economía del Estado. Pero estas dos leyes condonan cientos de millones de dólares, la de eficiencia económica alrededor de 300 millones de dólares, la de competitividad energética alrededor de 400 millones de dólares a los grandes grupos económicos. Entonces, la lógica económica es perdonar millones de dólares a los grandes grupos oligárquicos del Ecuador para reglón seguido subir los impuestos al Ecuador, porque se perdonan cientos de millones de dólares y el gobierno dice no tenemos recursos, hay déficit. Claro que va a haber déficit porque no están cobrando lo suficiente que deben cobrar a los grandes grupos económicos. Y es que cada 2 años y más o menos, un promedio, 2 años, 2 años y medio, se hace una condonación de grandes deudas que tienen los grupos económicos hacia el Ecuador. Entonces, genera obviamente un gran bache económico que luego es llamado en la teoría económica como déficit fiscal. Pero la lógica económica es la siguiente. Los grupos económicos no pagan los millones de dólares que deben pagar. El Estado no tiene dinero y se siguen subiendo impuestos, se quieren quitar subsidios, se sigue pidiendo dinero prestado a los organismos internacionales como el FMI, a otros bancos estatales como el de China, etcétera. Entonces, esta lógica económica es parte del terror político y el terror político no es solamente el terror criminal. El terror político es el que vienen produciendo estas leyes ya durante años a través de decretos ley, pero también de la Asamblea Nacional. Y el presidente ha llamado a una unidad nacional, a una unidad con la Asamblea, suponiendo el discurso del terrorismo. Muy similar a lo que hizo George Bush en el 2003. Y esto me llama a mí la atención porque George Bush decía, quienes no están con nosotros son terroristas, decía en el 2003 cuando se bombardearon las Torres Gemelas. ¿Y quién bombardeó las Torres Gemelas? Un grupo organizado por Bin Laden que había sido educado por la CIA, es decir, el mismo grupo que preparó Estados Unidos para enfrentar a la Unión Soviética, después se convirtieron en el principal enemigo. Ahora, en estas circunstancias, en el caso ecuatoriano, un conjunto de leyes que han servido para desmantelar el Estado han producido un conjunto de grupos criminales que ahora el mismo Estado pretende combatir con otro conjunto de leyes que fueron las mismas que produjeron las circunstancias estructurales y económicas de desbalance económico del Ecuador. Entonces, quiero que se note bien esta situación porque si no entramos en un círculo vicioso que no tiene, es decir, se eliminan un conjunto de regulaciones que tiene el Estado para intervenir en el mercado y en el tráfico de las drogas y de las armas. Se eliminaron un conjunto de revisiones y controles, por ejemplo, el control que tenía la Contraloría General del Estado en el sistema financiero con los capitales que provienen del sector público. Esto lo hizo Guillermo Lazo. Y después de eso, al siguiente día, los ministros del mismo Estado se quejan y dicen, no hay control del Estado y por eso hay mayor cantidad de narcotráfico y tráfico de armas. O sea, se ve, ellos mismos generan la situación y después se quejan. Entonces, a esto me refiero a que es una parte del discurso fundamentalista que ha venido teniendo el gobierno. Y los hechos de criminalidad, de inseguridad, etcétera, también son producidos por el Estado y por las instituciones estatales y gubernamentales. Entonces, ahora ya va a venir en poco tiempo la consulta popular y, y aquí pues podemos analizar algunas de las preguntas que no van a solucionar la problemática de la criminalidad.
Jaime, entonces este conjunto de leyes en un momento determinado en el país provocaron, han generado esta oleada de delincuencia. Es un problema macro, ¿no? No se trata de que alguien en especial desvió su vida, sino que hay grandes pobrezas, grandes exclusiones en educación, en salud, etcétera, que terminan generando oleadas de delincuencia. Y al revés, ¿no? Las regulaciones por la educación, por la salud, en cambio podrían ser el incentivo que un Estado favorezca, facilite y ayude para que esa población se eduque, adquiera profesión, adquiera empleo, adquiera vocación, adquiera trabajo. Y además que las políticas de libre mercado aperturistas en extremo hace que entren en crisis y en quiebra las empresas nacionales. Esto lo podemos conversar desde el punto de vista económico y sociológico. Si es que hay productos que se producen en el Ecuador y hay un aperturismo de los mismos productos que provienen del extranjero, las empresas ecuatorianas entran en quiebra. No crece el empleo en el caso ecuatoriano. Hay una situación regional y geopolítica también que mencionábamos al inicio de la entrevista, y es también el desplazamiento del conflicto armado que mantiene Colombia hacia el sur, hacia el Putumayo. Y esto ya lo habíamos conversado, me parece, en otra entrevista también en este medio de comunicación, y muchas de las bandas delincuenciales, grupos criminales y carteles están trabajando en el sur de Colombia, están conectadas con el Putumayo ecuatoriano y también tienen una relación con Brasil y una parte de Venezuela. Entonces eso ha hecho también que el Y estará conflicto, cerca de Esmeraldas, Jaime. sí, y obviamente, claro, y digamos, en toda la frontera norte, pero estaba hablando en el caso concreto del Putumayo, pero también se encuentra en la frontera norte de la sierra y de la costa, ¿no? Específicamente en Esmeraldas. Y la ruta de todos los puertos ecuatorianos que Ese es el otro permiten elemento. llevar Permítame, a Europa. otro elemento, el día de ayer se anunciaba la militarización de los puertos. Es decir, ahí hay un gran foco de infección, para llamarlo en términos de corrupción, pero sobre todo de flujo de capitales ilícitos, Jaime. Se revelaba incluso que de todos los puertos nada más tenían intervención del Estado alrededor de 6 puertos. Si se habla de la militarización, vamos a ver aquí un gran problema. El medio Primicias en el año 2023 sacó un gran reportaje de cómo estaba comprometida la misma Marina y las Fuerzas Armadas en el transporte de la droga. Se estaba transportando droga a través de los mismos medios de transporte que tienen las Fuerzas Armadas y la Marina. Es decir, que están contaminados. Por eso yo lo que digo es que la participación de las Fuerzas Armadas, de la Marina y de estas instituciones dentro del Estado no garantizan para nada la disminución del tráfico de drogas, porque se encuentran ya contaminadas, como en la época que existía la base de Manta. No había disminuido tampoco el tráfico de la droga. Entonces, eso de allí, es decir, la versión militarista, la participación militarista, no quiere decir que vaya a bajar la criminalidad. Voy a poner un ejemplo un poco amplio para que se vea. Colombia viene más casi 70 años en conflicto armado. Permítame, Jaime, permítame intercalar una Para pregunta allí. Permítame intercalar una un pregunta poco que, los mensajes. Jaime, permítame intercalar una pregunta precisamente porque hay un pequeño corte ahí, a ver si nos restauramos. Es de conocimiento popular y de difusión popular que la base de Manta habría sido que quitar la base de Manta, ¿no? Por parte del gobierno del expresidente Correa, habría sido una de las causas más poderosas para que se incremente la delincuencia. Usted acaba de decir lo contrario. Cuál es la base, cuál es el fundamento para decir que la base de Manta, Jaime, ha sido que durante el proceso de existencia de la base de Manta fue en donde más narcotráfico existió, como usted acaba de mencionar? No es que hay un pico exagerado, pero tampoco hay una disminución del narcotráfico en el caso ecuatoriano. A eso me refiero.
principalmente. Y en esa época, y bueno, hicimos hasta un poco de investigación de campo cuando todavía existía la base de Manta. Los mismos pescadores en Manta, por ejemplo, nos decían que los militares que trabajaban con Estados Unidos participaban del tráfico de la droga, aparte de otros circuitos como, por ejemplo, la trata de personas, prostitución, etcétera. Esto lo digo caminando en el puerto de Manta, por ejemplo, en la playa del Murciélago, en donde se encontraban los pescadores en la madrugada. En términos económicos y en estadísticas que tiene el mismo Estado, se puede comprobar que no hay un gran cambio en el tráfico de las drogas en la época que se impone la base de Manta. Asimismo, bueno, esto es importante porque el día de ayer Maduro generó una tendencia de Twitter muy grave al decir que él iba a apoyar a Novoa, pero él denuncia algo, que hay una posible relación, que Estados Unidos y Novoa tendrían ya un acuerdo para instaurar una nueva base en, en el suelo ecuatoriano, ¿no? Además que Estados Unidos ya ha dicho que iba a participar en el conflicto ecuatoriano con provisión, etcétera. Y de hecho lo viene haciendo, ¿no? Porque casi toda la cúpula militar ecuatoriana tiene una preparación y una educación en Estados Unidos, con fuerzas israelitas, entre otras cosas, ¿no? Es uno de los grandes contingentes y movilizador de los insumos. Pero nos referíamos también al problema geopolítico de los puertos y la intervención militar, entonces decíamos, no garantizaría tampoco la disminución. Por ejemplo, estos dos últimos días, domingo y lunes, se decía que la intervención militar hizo que se hayan dejado libres a los rehenes. Sin embargo, para poner un ejemplo, que se dejaron pasar casi 8 días para esta supuesta intervención militar. Sin embargo, el medio de TC, en 20 minutos ya se encontraban los militares interviniendo. Entonces, generalmente en los motines se dejan que pasen varios días, que lleguen los reos a situaciones de hambre, a que se acaben las municiones, a que entre las bandas se acaben las municiones y de ahí se interviene. Y esto me parece que es una lógica permanente en todos los motines. Por eso es que yo no creo tanto el discurso de la intervención militarista o policial, porque tiene también graves problemas e inconvenientes. Y el día de ayer, a pesar de la intervención militar, casi 50 PPLs se escaparon de la cárcel de Esmeraldas. Entonces, no encontramos nosotros concordancia en la información que dice el ministro de Defensa y también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Jaime, y además, la intervención militar que va a provocar una gran cantidad se han dado por cientos, ¿no? Las detenciones de delincuenciales, de delincuentes, de terroristas, la desarticulación de las bandas, de las madrigueras, y sin embargo, aparece el otro lado de la medalla cuando hoy se anuncia ya que los jueces dejaron en libertad el día de ayer a 5 de los detenidos. Es decir, la justicia se va a convertir, ¿no? Y generalmente los derechos humanos se van a convertir en los causantes de la liberación de los delincuentes que tan sacrificadamente las Fuerzas Armadas y policiales detuvieron. No sé si se captó mi pregunta, Jaime. Ahora, hay que mirar también decía que se me escucha mejor. Sí, le estamos escuchando, Jaime, pero no le vemos su Ya. imagen. Sí, quité el video para que se pueda compartir mejor el audio. Vamos a ver, Tal vez se me escuchar. escuche mejor. Ya. Sí, decía yo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hace 2 días decía que había capturado a 1.145 personas. El día de hoy dicen que han capturado a más de 1.500 personas. Si comparamos las cifras de hace 2 días, para poner un redondeo, casi 1.200 personas, apenas 143 estaban procesadas por actos de terrorismo.
se habían capturado alrededor de 443 armas, explosivos 200 más o menos. Entonces, no se corrobora la misma cantidad de armas y explosivos que se tiene con la cantidad de personas apresadas. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener una persona o una organización para decir que esa persona o esa organización es terrorista? Y este es el problema del concepto del terrorismo, ya que en el Código Orgánico Integral Penal las características del terrorismo son completamente ambiguas. Como suelen decir algunos profesores de Derecho Internacional, no se puede, es un concepto, un ejemplo casi grosero, no se puede confundir a una organización criminal terrorista con el hurto o el robo de una gallina. No se puede confundir un arma terrorista o explosivos preparados, por ejemplo, para generar terror con un machete, ¿no? Entonces, aquí hay una clara delimitación que se debería tratar de cubrir. No hay el mismo número de armas, si se quiere, para poner con la misma cantidad de personas que ha atrapado el ejército. Yo ahí tengo muchas sospechas, dudas de que todas las personas que han sido atrapadas por las Fuerzas Armadas en estos días, todas puedan ser catalogadas dentro del punto de vista del terrorismo. Entonces, y esto no quiere decir que la función judicial, los jueces, etcétera, no hagan sus labores, los tienen que hacer, pero el procedimiento para la captura de las personas que son sindicadas o implicadas en terrorismo debería cumplir también con los procedimientos legales, con las órdenes judiciales. No quiere decir que no tengan que cumplir. Si no lo cumplen, simplemente estas personas podrían salir en libertad, como usted hace un momento lo dijo, y esto es parte del proceso judicial y del proceso penal que se tiene que venir ventilando. Pero este tema es un tema complejo, porque se está utilizando el discurso del terrorismo desde la Asamblea Nacional y también desde el gobierno para aprobar leyes que venían ya desde la época de Moreno, la época de Lazo, incluso algunas modificaciones legales que también en los últimos años del gobierno del Correa se querían realizar. Entonces, yo creo aquí y veo muy sospechoso el uso del incremento criminal, de la inseguridad, de los atentados y explosiones que se han llamado terroristas, etcétera, para tratar de aprobar un conjunto de leyes institucionales y sobre todo que están dentro de las banderas y de las recetas de las teorías neoclásicas o neoliberales. Jaime, y también tenemos apenas unos 4 minutos para cerrar esta programación, y también el tema relacionado con esto que se ha denominado el estado de shock, ¿no? Una doctrina que mostraría cómo en diferentes países se utiliza un estado de esta naturaleza, una conmoción, ¿no? Terrorista, delincuencial, de violencia, etcétera, que obliga a la intervención armada para los fines de imposición, diríamos así, de las medidas económicas neoliberales. Sí, y de acuerdo a esto, pues relacionamos también la teoría del terrorismo, las teorías del terrorismo con el estado de shock. Las teorías Porque del mientras se terrorismo. genera el terror, esenciales, también se genera, sí, también se genera terror por vías institucionales políticas con las leyes que se han aprobado. Entonces, hay una relación directa entre el terror generado por las organizaciones criminales y el terror generado por las instituciones políticas. Y de este modo, el estado de shock se genera por las organizaciones criminales, pero también por el Estado. ¿No? El famoso texto de Naomi Klein lo dice claramente, el estado de shock generado por el Estado permitió introducir las reformas y las reducciones del Estado a través de la construcción de un Estado gendarme y militarista en la época de Pinochet. Y ahora lo que intenta hacer el gobierno de Nova es generar un remedio de Estado gendarme con un conjunto de preguntas en la consulta popular, algunas reformas y decretos ley para la vinculación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas represivas, aparte de las leyes que se están aprobando en la Asamblea, porque hay una gran culpa de los partidos políticos dentro de la Asamblea. Tenemos que cerrar esta entrevista agradeciendo a Jaime
Chuchuca Serrano, investigador social, político, en este caso de este evento, de este proceso de militarización del país, de enfrentamiento armado interno y de búsqueda de solución para esos grandes problemas que hay. Jaime, no quisiéramos ser críticos de la intervención armada, no quisiéramos ser críticos del momento de crisis que vive el país y del enfrentamiento que antes no se hizo, por ejemplo, en los dos gobiernos anteriores. Dejar pasar es terrible, ¿no? Dejar pasar y no intervenir permanentemente sobre estos hechos puede terminar en una verdadera catástrofe como la que estamos viviendo en este país. Tal vez algún pensamiento para cerrar, Jaime, ¿qué es lo que se nos espera en un futuro más cercano? Yo le veo incierto qué hacer con tanto detenido, imposible. Aquí no hay una lógica que nos diga así va a ser. Solamente para terminar, Jaime, por favor. Para concluir, yo creo que es muy bueno revisar la historia de Perú y Colombia, que podrían ser nuestro espejo. Estamos ingresando en un conflicto armado que no tiene una, un objetivo determinado y un claro fin, porque son décadas de lucha, de narcotráfico, de combate a organizaciones. Y quiero decir, bueno, para un poco contrapuntear lo que vienen diciendo los grandes jefes militares en el Ecuador, Sun Tzu dice en El arte de la guerra que la mejor forma de vencer una guerra es no combatir, es vencer antes de utilizar las armas. Y eso Ecuador no lo ha venido practicando. El hecho de Muchísimas utilizar gracias. las armas es ya la primera parte Muchísi- de la Muchísimas gracias. salida. Muchísimas gracias en esta mañana el doctor Jaime Chuchuca Serrano para participar, para compartir con nosotros, para